El juez subrogante en lo contencioso administrativo, Alejandro Recarey, dispuso ayer la suspensión inmediata de la vacunación contra COVID-19 a niños menores de 13 años bajo apercibimiento de desacato hasta que se cumpla con dos condiciones. Se publique o publiquen íntegros todos los contratos de compra de estas vacunas, así como todo documento adjunto a ellos, en especial todos aquellos que detallen la composición de las sustancias a inocular. 2. Se elabore un texto a suministrar a los responsables de los menores que se vacunen, que informe completamente y con claridad la composición de las sustancias inyectables, los beneficios que conlleva la vacuna, los riesgos que tenga con detalle de su naturaleza, probabilidad, magnitud, así como que aclare que la sustancia tiene solo autorización de emergencia y no definitiva, explicando las diferencias entre estos dos tipos de habilitación. Y además se den detalles de los efectos adversos ya detectados en su totalidad. Ahora, el Estado tiene 3 días para presentar la apelación del fallo y luego habrá 3 días más para que los accionantes respondan. Vencidos esos términos, el Tribunal de Apelaciones tiene 4 días para confirmar o revocar ese fallo del doctor Recarey. Hemos conversado más temprano hoy en Perspectiva con el doctor Pablo Schiavi, especialista en Derecho Administrativo, a quien le pedimos un análisis, un enfoque, unos primeros apuntes en torno a esta resolución judicial que tanto impacto ha provocado. Ahora cambiamos de interlocutor. El diálogo pasa a ser con uno de los accionantes. Estamos con el doctor Fernando Torres, copatrocinador de la acción de amparo junto con Maximiliano Dentone. Doctor Torres, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Cotelo, ¿cómo le va? A toda la audiencia un saludo. Son varias las preguntas, vamos de a poco. La vacunación contra COVID-19 en niños se habilitó hace 13 meses, en junio de 2021. ¿Por qué ustedes plantearon ahora esta acción de amparo? Bueno, porque se entendió oportuno en la medida que se fue ampliando el rango etario para realizar la vacunación en niños. No hubo ninguna otra motivación que resolver la presentación. El juez entendió que era procedente de la audiencia, de la propia audiencia, porque también tenemos que tener los aspectos debatidos en la audiencia y los testimonios. O sea, la valoración del juez fue en base a la prueba recabada. Por ejemplo, la comisión de pediatría declararon 2 de sus integrantes. En algunos puntos existieron contradicciones. Por ejemplo, en 2 niños fallecidos con comorbilidades, ¿sí? Lo que ellos mencionaron. Uno de los deponentes manifestó que no estaban vacunados, el otro manifestó que sí estaban vacunados, pero que obviamente lo que ellos expresaron habían fallecido por otras causas que tampoco fueron comprobadas fehacientemente porque autopsias no se realizan a partir de lo que era el decreto 93 de emergencia. Pero volvamos a la pregunta que yo le hacía de por qué la acción de amparo se presenta ahora. Hay muchas suspicacias en torno a esa cuestión, porque ustedes se presentan ante la justicia de lo contencioso administrativo el 1 de julio, cuando comienza la feria judicial menor, y sabiendo, como todos los conocedores del ambiente sabían, que quien iba a estar a cargo en esta feria, en la primera semana de la feria, era un solo juez, el doctor Alejandro Recarey. Entonces... Bueno, esa pregunta yo no se la puedo, porque yo en realidad no tenía ni conocimiento de que estaba el juez Recarey. Eso fue en realidad Maximiliano Dentone quien interpone la acción. Yo le hice a solicitud de él una coparticipación en esa acción. Fue entendido, no hay ningún otro elemento que bueno, se decidió la presentación
en esa oportunidad, motivado no le puedo decir motivado en qué elemento para presentarla, simplemente se decidió la presentación. ¿Usted está vinculado al movimiento que se suele denominar antivacunas? No, antivacunas no, con relación a esta vacuna, esta vacuna de emergencia, una vacuna con mucha polémica y controversia, una vacuna que de la propia audiencia también, vuelvo a recalcar lo mismo, por parte de los testigos, de los médicos grado 5 de pediatría, cuando se les pregunta si saben, si se le hizo un análisis clínico, elemento por elemento, de lo que contenía la vacuna, no sabían. Se basaron simplemente en lo que Pfizer o el laboratorio le manifestó al Estado uruguayo, ¿no? No pude visualizar de la respuesta del ministro si en algún punto se refirió a, no lo vi, a la composición exacta de cada elemento, porque la ley 9202 exige la realización de exámenes científicos sobre los componentes de la vacuna en el Uruguay. Entonces, ellos no lo sabían. A ver, pero para pasar en limpio, sí. ¿Por qué es que presentan la acción de amparo? ¿Qué es lo que ustedes sospechan o temen con respecto a la vacunación COVID-19 en niños? Sí, se presenta la acción de amparo porque entendemos que los derechos de los menores, de los niños en este caso, está vulnerado. ¿Vulnerado en base a qué? Vulnerado en base a la carencia de información. Lo que le venía de explicar. No, se lo pregunto porque el Ministerio de Salud Pública, cuando responde, dice el actor, por los autores de la presentación, no refiere en ninguna parte de su brevísimo escrito de demanda cuál sería el acto, omisión o hecho que vulnera derechos o libertades con ilegitimidad manifiesta, que es lo que se requiere en una acción de amparo. El actor se limita a señalar la existencia de conductas ilegales y peligrosas, violaciones a principios del derecho, entre otras alegaciones, por las cuales no aporta la más mínima prueba, dicen los abogados del Ministerio. No, el acto lesivo es justamente lo que se entiende, que vulneraría los derechos constitucionales de los menores, es el acto de vacunar en estas actuales circunstancias, porque nosotros solicitamos la suspensión de la vacuna hasta tanto no se tenga fielmente que no causa efectos adversos graves en niños, que le digo del propio informe del Comité de Pediatría, sí se establecen efectos secundarios como miocarditis, periocarditis, está en el punto 10 elaborado por el comité. Del punto 1 se establece que la incidencia del COVID en menores es prácticamente nula. La superan como cualquier gripe común. Entonces, del punto 10 infiere que causa, dicen ellos ahí, en una muestra muy pequeña, de 1.441 casos analizados, presencia de miocarditis y periocarditis. Entonces, el juez le preguntó al Ministerio de Salud Pública a propósito de ese informe. Usted se refiere al informe del Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría del 9 de noviembre de 2021. Ese, ¿no? En el que apuntaba a riesgos de la vacunación en menores de 12 años. El Ministerio, en su respuesta, la respuesta que le dio al juez, fue a la pregunta 18, dice: el Ministerio de Salud Pública sigue con rigurosidad toda evidencia científica publicada por el Cuerpo Académico Nacional e Internacional. En el caso del publicado del 9 de noviembre de 2021, se menciona claramente, entre otras cosas, la presencia de grupos de mayor riesgo en niños, especialmente en inmunodeprimidos. Si bien sabemos que la infección en el momento de su redacción presentaba un curso más benigno comparado con el que se presentaba en el adulto.
De forma paralela, en el mundo surgía nueva evidencia del impacto de la enfermedad en niños que sí pueden presentar cuadros graves. Y a su vez, evidencia sólida de la seguridad y eficacia de la vacuna en niños, que se aprobó para uso de emergencia el 29 de octubre de 2021 y tenía estudio fase 3 publicado en revistas arbitradas. En lo que hemos consultado a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, ellos recibieron la citación para tratar en la Comisión Nacional Asesora de Vacunas el tema vacunas COVID-19 a niños, por lo que la comisión directiva solicitó al Comité de Infectología y Vacunas opinión y posición sobre el tema. La Sociedad Uruguaya de Pediatría... Se me cortó. Sí. La Sociedad Uruguaya de Pediatría recibió el documento del comité solicitado en el que se muestran argumentos con las referencias correspondientes y en base a ese análisis, en el que había consideraciones de otros comités, se despidió la Sociedad Uruguaya de Pediatría tomando una decisión unánime de respaldo a la vacunación voluntaria priorizada en niños con riesgo y cuya recomendación se actualizaría en función de la evidencia disponible, siendo por tanto esa la posición oficial que se llevó a la reunión de la Comisión Asesora de Vacunas. Perfecto. Hola. Sí. Eso es lo que explica el Ministerio con respecto a las posiciones de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, ¿no? Perfecto. En un aspecto que surgió entonces en la audiencia, a toda la Comisión de Pediatría, ¿por qué el médico no lo receta por escrito a la vacuna COVID? ¿Por qué no lo receta? Porque de allí de la audiencia se le preguntó también a un integrante de grado 5 si usted ha recetado por escrito la vacuna COVID. No, nosotros no recetamos por escrito. Pero ¿y cómo? Está en cualquier otro medicamento, antibiótico, se receta, se prescribe, cómo consumir la dosis. Sí, aquí está la receta. En COVID nadie receta. Porque también el padre tendría derecho a decir, no, doctor, démelo por escrito, hágame la recetita que yo quiero ir al vacunatorio y saber todos los efectos. Porque también otra pregunta que se le hace, y que el juez lo realizó un consentimiento informado, porque eso es también lo que estamos requiriendo, información. Al padre se le dice que en tantos casos, mire, en estos casos se produjo miocarditis, periocarditis, yo quiero que usted esté al tanto de que esto puede ocurrir. ¿Eso se hace? Por lo que vi, no se hace. Botelo no se hace. Y no se receta, no se prescribe por escrito. El médico recomienda, pero en el éter queda, ¿no? Bueno, en el éter, no en el papel. Es que de eso estamos hablando, ¿no? De una vacunación, un plan de vacunación voluntario, no es obligatorio, ¿no? Sí, no es obligatorio en la norma, pero no se olvide que aquí en el Uruguay estábamos clasificando a los ciudadanos categoría A, categoría B y categoría C. Y en el trabajo le exigían la vacunación. Militares no vacunados, no sé si he hablado con alguno. Policías no vacunados, no sé si he hablado con alguno. En los hechos, es relativo. O la obligatoriedad es relativa. Y le reitero, categoría A, categoría B, categoría C. Los categoría A con las 3 dosis, los categoría B con 2 dosis y los C en el corral de los habichados. Que eran los no vacunados, ¿no? Entonces, que después el presidente echa para atrás esa disposición que pensaba establecer. Ahora, ¿cómo es que se puede pedir la suspensión de una vacunación que no es obligatoria? Se pide la suspensión hasta tanto, es por un tema de información, no es por la obligatoriedad en la norma, es por un tema de información. De la audiencia se develó, el juez apreció, según los elementos que tuvo a su alcance, de que no había suficiente información y que no se brindaba suficiente información al padre, no se establecían las normas sobre consentimiento informado, debidamente informado. También la vacunación masiva, a mí me parece que deberíamos, no sé,
quizás, no sé en la práctica cómo será, pero caso a caso también el padre llevarlo bueno, voy a vacunar a mi hijo contra COVID, puede tener alguna patología que quizás no la conoce el padre, un estudio previo del médico, sí, señor, usted está ahora sí habilitado para vacunar a su hijo, le hicimos los exámenes que requería, tome aquí la recetita, vaya al vacunatorio, el doctor pediatra fulano le recomienda la vacunación COVID porque es buena, previene que no se infecte, contagie su hijo con este virus que bueno, ya anda circulando. No es eso lo que termina disponiendo el juez en su sentencia de ayer, ¿no? Ahora hablaremos de la resolución. Nosotros solicitamos en el objeto del proceso es hasta tanto no se tenga fehacientemente la comprobación de que no causa efectos secundarios graves, que bueno, yo no sé en el tiempo, no sé. Eso no es lo que establece el juez en su sentencia, ¿no? Bien. Usted leyó la sentencia. Sí, primero el juez aclara en el numeral 37, casi sobre el final, antes de llegar a la parte resolutiva, dice: este fallo no se pronuncia de ninguna manera sobre la validez de las vacunas en general, ni la de autos en particular. No asevera absolutamente nada sobre la eficacia y seguridad de estas últimas. Tampoco sobre la necesidad o no de la campaña de vacunación. Solo dice el derecho en un caso, un juez no puede hacer valoraciones científico-técnicas, solo dice el derecho en un caso particular. Y en ese plano, justamente, lo que sí se afirma y con énfasis es que la vacunación debe hacerse dentro del marco de la legalidad, tanto es así que no se está prohibiendo la oferta vacunatoria, solo se la suspende en tanto ilícita. En tanto se cumpla. Habilitando indirectamente su continuación toda vez que ella cumpla con las exigencias constitucionales y legales, nada más, ni nada menos, claro está. Y después viene la parte resolutiva que dice: fallo haciendo lugar a la pretensión de amparo y en su mérito ordenando a todos los accionados por igual la suspensión inmediata de las vacunaciones contra SARS-CoV-2 a niños menores de 13 años de edad bajo el percibimiento de desacato. Ello, hasta tanto no se cumplan los siguientes condicionamientos. 1. Se publique o publiquen íntegros y sin testados todos los contratos de compra de estas vacunas, así como todo documento adjunto a ellos, en especial todos aquellos que detallen la composición de las sustancias a inocular. Y 2, se elabore un texto a suministrar a los responsables de los menores que se vacunen que informe completamente y con claridad acerca de los siguientes puntos. Y se detalla ahí 6 puntos concretos. Una vez acreditado ante esta sede el cumplimiento de esas exigencias, quedará habilitada la posibilidad de solicitar de ella la reanudación inmediata. O sea, lo que dice es que tiene que suministrarse información, no que tiene que suministrarse información de que la vacuna no es riesgosa, no provoca tales o cuales inconvenientes, ¿no? Bueno, dentro de lo que plantea es información en cuanto a que se cumpla las exigencias normativas de laboratorio, composición, que se analice lo que era lo que es la sustancia, lo que contiene la sustancia, no simplemente lo que en este caso el laboratorio le indica, que el laboratorio persigue un fin económico. Eso es así. Y bueno, y después sobre lo que es la información, obtener toda la información para poderla brindar al padre. El niño es niño. Y depende de que el padre tenga toda la información para que ese niño ejerza su derecho también a libremente, ¿no? Porque si el padre no tiene todos los elementos, ahí tenemos un déficit, ¿no? Porque es él el que está decidiendo sobre la inocular o no a su hijo. Sí. Bueno, por eso, lo que el juez está reclamando es que se divulgue información, no que se dé garantías de que la vacuna es tal o cual cosa, ¿no? Bueno, compone todo un abanico de exigencias. Detallo lo que pide. La composición de las sustancias inyectables, los beneficios que conlleva la vacuna, los riesgos que tenga,
La sustancia, que se aclare que la sustancia tiene solo autorización de emergencia y no definitiva, que se detallen los efectos adversos ya detectados, se lleven adelante los controles a los que el Estado está obligado por el artículo 2, inciso 5 de la ley 9.202. Los riesgos que contenga, los efectos adversos que puedan ocasionar. Eso es parte de lo que es la información que se le debe brindar al padre. En una de las preguntas, como le había mencionado, se le pregunta al comité, a integrante del comité, si se le informaba al padre que podía ocasionar miocarditis, pericarditis. Y bueno, no en detalle, porque del consentimiento no surge. Y prescripción médica, por lo que vi allí, no se hace. Escrita, ¿no? Recetada. ¿Y por qué no se receta? ¿Y por qué el padre no puede pedirle al médico, ya que se la está recomendando, que se la recete por escrito? En la escuela lo mismo. En la escuela dan información, aparentemente toda recortada, porque no hay entendemos, no está completa. El juez entendió, no está completa la información. Pero si se le pide maestra, recomiéndemelo, a ver, está la vacuna. No. Yo le sugiero, le digo, pero nadie se hace cargo. Ni el Estado se hace cargo. Nadie se hace cargo de lo que pueda suceder. No veo una cuota de responsabilidad por parte de los actores. Todos lo mencionan, pero ninguno se hace cargo. ¿Quiénes son los asesores científicos de este escrito que se presentó? Bueno, eso no le puedo... Asesores científicos no. Es simplemente jurídicos pero científicos no, desconozco. Y para terminar, veo un mensaje que llegó ayer de uno de nuestros oyentes, pero después vinieron varios en la misma dirección. La justicia nos quitó la libertad. Quienes quieren vacunar a sus hijos no son libres de hacerlo. ¿Se hará responsable al juez en caso de que un niño fallezca por COVID o enferme y luego contagie a su abuelo y fallezca? Preguntaba Heber. Bueno, ahí usted pegó justito en lo que se me estaba escapando, a los abuelos. Porque usted fíjese una cosa, la incidencia del COVID en niños es mínima, prácticamente inexistente, es lo que dice el comité. Por otro lado, sí ocasiona algunas patologías como la miocarditis, pericarditis. Es para, lo que también se infiere de la declaración, es para tener un amplio... ¿Qué provoca miocarditis, perdón? La vacuna, en niños. Bueno, eso es lo que dice el comité. Sí, una proporción baja de casos, sí. Bárbaro, pero provoca y no se informa. Pero ahí usted develó a los abuelos, eso es lo que... Acá se trata de proteger, el niño tiene que proteger al abuelo, que cuando lo vaya a visitar, con la poca información que hay, la vacunación responde a la protección del abuelo, no por lo que veo, no del niño en sí, salvo aquellos que, presentan comorbilidades, enfermedades, niños, ¿no? Bueno, pero la pregunta del oyente y la que hacen muchas familias en estas horas es, ¿qué pasa si yo quiero vacunar a mi hijo y ahora por esta acción de amparo, por esta sentencia del juez no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si a partir de la no vacunación se produce la enfermedad, se producen consecuencias, etcétera? Perfecto, porque la población tiene que entender por qué el enojo, cuando justamente se está pidiendo seguridad, para que la población tenga seguridad de que se está llevando adelante una campaña de vacunación, una campaña de una vacunación segura, contando con todos los elementos de seguridad. Ellos tendrían que estar en contrasentido a lo que plantea el oyente. Lo cierto es que esos derechos están siendo afectados en este momento. Los derechos del niño, por eso la acción de amparo. ¿Qué derecho a la vacuna? Exacto. Y bueno, el juez, hasta tanto no se tengan los elementos de seguridad,
hasta tanto no se confeccione un consentimiento informado adecuado con efectos adversos, con posibilidad de que el niño sufra una patología o que se agrave su estado clínico, lo que fuera, hasta tanto eso. Simplemente, ¿cuál es el inconveniente? Y bueno, el inconveniente es que hay familias que entienden que tienen suficiente información, ya hicieron la evaluación y quieren que sus hijos se vacunen. Y sin embargo no van a poder hacerlo por lo menos por un par de semanas, ¿no? Sí, bueno, hasta que el tribunal se expida sobre el amparo. Yo creo que se brindan más garantías y no solamente la parcializada por lo que el laboratorio, los que confeccionan la vacuna hayan establecido que contiene la vacuna realmente. ¿Y qué pasa si después se termina demostrando otra situación fáctica, otra situación en los hechos? ¿Qué ocurre? Después vamos a... Entonces, me parece que es importante y la población tiene que tranquilizarse y tomar esto como una contribución a la información, a saber qué le estamos suministrando a nuestros hijos. Doctor Fernando Torres, copatrocinador de la acción de amparo junto con su colega, el doctor Maximiliano Dentone, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias, Cotelo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Enseguida avanzamos un poco más en el abordaje de este asunto, probablemente el tema del día en estas horas, en esta jornada acá en Uruguay. Vamos a dialogar con la doctora Adriana Delfraro, profesora adjunta de Virología en la Facultad de Ciencias, integrante del grupo ad hoc que estudió las vacunas contra COVID-19.